Perdona, Gracie, pero yo no soy chismoso, pero tampoco soy escaparate. Y para que veas que no es solo contigo, les confieso que también me tiemblan las piernas. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da esta mañana de poder estar frente a ustedes en esta hora y poder compartir el mensaje de la palabra. Creo que por un poco más de 11 años, creo que yo no tenía la oportunidad, el privilegio de, desde este lugar, traer el mensaje de la palabra. Saben, cuando se me dio la invitación para predicar el día de hoy, se me dijo, mira, Eliú, el lema es mayordomos fieles y comprometidos con el llamado. Y la intención es que simplemente compartamos estudiemos alguna vida de algún siervo de Dios a la luz de la palabra y veamos las enseñanzas, las aplicaciones en función a esas verdades. Mayordomos fieles y comprometidos con el llamado. Ya sea que el personaje sea un contraejemplo de lo que no se debe ser o un buen ejemplo de lo que se debe ser. Después de esa conversa, por un segundo dije, está fácil, no hay problema. Personajes, abundan, eso es facilito. Como las señas a veces no quedan claras y querían que yo estuviese bien clarito, me pasaron un correo. Y en el correo estaba todo el detalle. Yo, bueno, chévere, excelente. Más claro, imposible. La única duda que yo tenía era cuál era el texto lema de la campaña de mayordomía. Y bueno, ya con el correo ahí lo tengo, fino, no hay problema. Y en las preguntas por allí que me lanzaban, la hermana Neiris, que fue quien me hizo la invitación, ella, montada sobre el asunto, me llegaba y preguntaba, ¿ya tienes tu personaje? Y yo, bueno, voy entre dos personajes aquí, no estoy todavía decidido. Puede ser Samuel, puede ser Elí, todavía no sé, por ahí voy. Pero para que el asunto quedara bien ratificado, no bastó con que me lo dijeran de palabra, no bastó con el correo, sino que me hicieron llegar un papelito y en el papelito estaba la misma información de lo que me habían dicho verbalmente, un poco más extenso, lo mismo que estaba en el correo, y en el papelito, para que no hubiese rastro de duda de que era mi papelito, le escribieron Eliú, grande, ahí está. Y la pregunta seguía, ¿estás claro ya con el personaje? ¿Ya lo definiste? Sí, estoy entre Samuel y Elí. Y las semanas pasaron y, ¿ya definiste? Bueno, estoy entre Samuel y Elí. Entre los dos, todavía no sé de quién voy a hablar. Y yo no sé si cubriré las expectativas. ¿De quién fue el personaje
que habló nuestro hermano Reinaldo hace 2 domingos atrás? ¿Lo recuerdan? Pablo. ¿Y pueden recordar algo de lo que el hermano Reinaldo apuntaba sobre la vida de Pablo? En sus propias palabras. ¿Qué apuntaba nuestro hermano Reinaldo sobre la vida de Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Un siervo fiel tendrá una recompensa. Parafraseando un poco lo que él compartía. El domingo pasado, que está un poco más cerca, ¿de qué compartía nuestra hermana Neiri? ¿Qué enseñanza? Jonás. Y al final, ¿qué pudiésemos recordar de Jonás? Fernandito, te ríes. ¿Qué recuerdas de Jonás? Fue el domingo pasado. Pero ¿cuál era la aplicación? Eso lo sabemos todos. ¿Qué aplicación? Jonás no quiso hacerle caso a la palabra de Dios. Por eso el mar profundo, la gente lo tiró. Y ven un pez muy grande y ¡pum! Se lo tragó. Y después del susto que tenía, la palabra predicó. Gracias, Isabel. Isabel se sabe la canción. ¿Qué aplicación? Yo no sé qué aplicación habrá encontrado usted a esa enseñanza. De hecho, le pedí a Neiri por allí, hey, envíame una frase con lo cual resumas tu predicación. Y entre las múltiples cosas, a mí se me olvidó recordarle y estoy seguro que a ella se le olvidó también responderme. Pero ¿sabe? Hay una aplicación que yo encuentro en Jonás y es el hecho de que cuando Dios llama es imposible negarse. Aún a pesar de nuestras rebeldías. Si Dios tiene que meternos dentro de una ballena para llevarnos a hacer el trabajo que Él ha destinado para nosotros, Dios se encargará de buscar la ballena, tiburón ballena, el tiburón, el delfín, lo que sea, para agarrar y llevarnos a sitio y cumplir con el propósito que Él ha destinado para nuestras vidas. Y en el último sondeo que me hicieron, Eliú, ya tienes definido el personaje. Ya no iba con 2. Yo no sé si hoy voy a hablar de 4 o de 5. Depende de cómo usted lo clasifique. Permítanme seguir con preguntas. ¿Es posible estar comprometidos sin ser fiel? Piénselo. Hay un pastor por allí que dice que pensar no cuesta nada. ¿Es posible estar comprometidos sin ser fiel? Nuestro lema, mayordomos fieles y comprometidos. Se nos está pidiendo 2 cosas, fidelidad y compromiso. Por lo tanto, pregunta, ¿es posible estar comprometidos sin ser fiel? ¿Se puede ser fiel? Segunda pregunta. ¿Se puede ser fiel sin estar comprometido? Piénselo. Compromiso sin fidelidad. ¿Es posible? Fidelidad sin compromiso.
¿Es posible? Si no, ¿por qué colocar esas dos condiciones en nuestro lema? Se puede ser un buen mayordomo sin fidelidad y compromiso. Saben, entender estos términos, fidelidad y compromiso, es esencial para poder dar respuesta a las preguntas anteriores. Fidelidad, dice una definición que conseguí por allí, quizás no es la mejor de todas, pero una definición al fin, que nos ayuda a orientarnos y no a estar perdidos en el desierto sin cantimplora. Fidelidad se refiere a la capacidad que tiene una persona de ser leal y mantenerse comprometida con una persona, con un grupo, con un ideal, con un valor, con una causa. Fidelidad se refiere a la capacidad de ser leal y mantenerse comprometido. Así que, ¿qué es compromiso? ¿Qué es eso de ser comprometido? Compromiso. Obligación contraída por una persona de forma voluntaria o impuesta. Ahora, teniendo esas dos definiciones, volvamos a las preguntas iniciales. ¿Es posible estar comprometido sin ser fiel? Permítame utilizar los términos de la definición. ¿Es posible adquirir obligaciones sin ser leal a una causa? Sí. ¿Quiere ejemplos? Tomemos un ejemplo muy sencillo de nuestra sociedad. ¿Cuántos hombres llevan el pan a la mesa? Cumplen con su obligación de alimentar a los miembros de su casa, pero son desleales a la familia al tener una relación con un tercero o una tercera. Compromiso sin fidelidad. Tengo una obligación que simplemente la cumplo, pero no hay una entrega del corazón, del alma, no hay algo más allá. Pongámonos en el contexto de la iglesia. El cristiano puede predicar, puede enseñar, puede cantar, puede servir, pero al hacerlo con el espíritu incorrecto, al hacerlo por la motivación incorrecta, hay compromiso, pero no hay fidelidad. Nada hagáis por vanagloria o contienda. El espíritu correcto, la motivación correcta, me va llevando a la fidelidad. Así que sí es posible estar comprometidos sin ser fieles. Pero se puede ser fiel sin estar comprometidos. Se puede ser realmente fieles sin estar comprometidos. Definitivamente no. No se puede ser fiel sin estar comprometido, sin sentirse obligado a aquella causa a la que se es fiel. Es incongruente decir, yo soy fiel con una causa, con una persona, con un propósito,
y simplemente mirar los toros de la barrera, desde la barrera. Es imposible decir, yo soy fiel a mi hogar y no me esfuerzo por proveer lo que los miembros de mi hogar necesitan, ya sea en lo material, en lo emocional, en lo intelectual, en el nivel que sea. Es incongruente decir, yo soy fiel al Señor, yo soy fiel a la iglesia y no sentir una obligación desmedida que nace del corazón porque me es impuesta necesidad para servir al Señor. Pero esa, lamentablemente, es la realidad que se vive en la mayoría de las iglesias, para no decir en todas. O sí, se ven todas, en mayor o menor grado. Compromiso sin fidelidad. Por tanto, para ser un buen mayordomo, se requiere fidelidad y compromiso. Se requiere estar en sintonía, en el mismo sentir, con una causa, pero sentirse obligado a participar de forma activa en ella. Por eso es que debemos ser mayordomos fieles y comprometidos con el llamado. Pero la pregunta ahora que surge es, ¿qué entendemos por llamado? Parece fácil. ¿Qué entendemos por llamado? Podemos entender llamado como algo muy sencillo, una invitación o convocatoria que podemos aceptar o rechazar. Y hablando en el ámbito cristiano, ese rechazar queda sujeto a si Dios así nos lo permite. Y ejemplo, tenemos a un Jonás. Él quiso rechazar el llamado. Y Dios dijo, no te acepto tu renuncia. Tú vas porque eres tú el que debe ir. Pero sabe, el problema de ese término llamado es que lo hemos mistificado mucho. Lo hemos puesto en la sección VIP. Y el llamado solo es para el pastor, para el diácono, para el ministro. Y lo hemos puesto a un nivel inalcanzable. El mensaje lleva por título, llamados al santo ministerio. Y es que nosotros todos somos llamados al santo ministerio. Así que les voy a invitar a que ubiquen en su Biblia el primer libro de Samuel, capítulo 8. Y leo para ustedes del verso 1 al 9. Si se encuentran con algunas palabras diferentes, es por la versión que tengo. Primero de Samuel, capítulo 8, del 1 al 9, y dice de la siguiente manera. Aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel y el segundo se llamaba Abías. Ambos eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces
Todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue, como tienen las demás naciones. Pero no agradó a Samuel que le dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, pero hazles una advertencia solemne y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Volvamos a las preguntas. ¿Por qué conocemos a Samuel? ¿Por qué conocemos a Elí? He hecho un sondeo entre algunos hermanos por allí que voluntariamente, de forma impuesta, de forma dedocrática, se toparon conmigo durante la preparación del mensaje y tuvieron que responder esa pregunta. Y algunos me dijeron: bueno, conozco a Elí porque fue un sacerdote de Israel, fue sumo sacerdote de Israel. Conozco a Elí porque él conocía la voz de Dios como sacerdote y él fue el que orientó a Samuel para conocer la voz de Dios. Conozco a Elí porque él fue el maestro espiritual de Samuel. Conozco a Elí porque fue un padre negligente. Por su lado, ¿qué conocemos de Samuel? Bueno, de Samuel fue el último gran juez de Israel. Fue el niño que creció en el templo y escuchó la voz de Dios de noche. De Samuel conocemos que, bueno, él fue el que ungió al primer rey, a Saúl. De Samuel conocemos que, bueno, que tuvo que conocer a toda una familia, equivocándose uno tras otro, hasta que por fin encontró al rey, que sería el sucesor de Saúl, a David. Pero en el capítulo 8 encontramos una característica por la cual no conocemos, o pocos conocen, a Samuel. Y es que tuvo hijos que fueron rebeldes al llamado, que fueron desleales al lugar de servicio al cual se les había dado la oportunidad. Así que a la luz de estos primeros capítulos de Samuel, y principalmente capítulo 8, hay 4 verdades. Hay 4 verdades que quiero que consideremos. Y la primera verdad, y recuerde, llamados al santo ministerio. La primera verdad es que somos llamados al santo ministerio a las naciones. Y usted me dirá:
donde tú ves eso, Eliud? Primero de Samuel, capítulo 8, versos 5 y 7. Vea lo que dice. Y le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo y todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. ¿Cuál fue el pecado del pueblo? ¿Cuál fue el pecado de los líderes y de la nación entera? Porque los líderes que se le presentaron a Samuel eran simplemente voceros de la nación. Así que, ¿cuál fue el pecado de la nación? El pecado no fue que se le presentaran a Samuel y le dijeran: mira, Samuel, no es por nada, pero ya tú estás viejo. Debes pedir la jubilación ya. Ese no fue el pecado. El pecado no fue que le dijeran: mira, tus hijos no andan de forma correcta. Tus hijos son unos ladrones. Son unos corruptos. Ese no fue el pecado. El pecado ni siquiera fue que dijeran: hey, nos hemos reunido y queremos cambiar nuestro sistema de gobierno y queremos una monarquía, queremos rey. Y no era pecado. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios lo había previsto. Dios había establecido en Deuteronomio capítulo 17, del 14 en adelante, lo que debía hacer la nación al momento de decidir llamar a un rey. El pecado fue que querían ser igual a las demás naciones. Ellos olvidaron que eran un pueblo escogido por Dios, poniéndolo en las palabras de Pedro. Palabras de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ellos olvidaron que eran un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los había llamado de las tinieblas, del olvido, del abandono, de ser una nación, un pueblo insignificante, a su luz admirable, a ser su pueblo escogido. El pueblo de Israel no entendió en el transcurso de su historia que habían sido escogidos por Dios para ser de bendición a todas las naciones de la tierra, para dar testimonio del Dios vivo, del Dios santo. Quisieron ser iguales a los demás. Y la palabra nos enseña que Dios nos ha llamado para ser diferentes. Que Dios nos ha llamado con un propósito: glorificarle al anunciar el santo nombre de Dios. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con propósito. Hechos, capítulo 22. Véalo en el testimonio del apóstol Pablo. Hechos capítulo 22, 14. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo
ante todos los hombres, de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. De esa forma, el apóstol Pablo fue confrontado por Ananías. Dios lo llamó para que conociera la grandeza, para que conociera la verdad de Dios, pero con un propósito específico. Para ser testigo suyo a todos los hombres. Un pasaje conocido, ¿qué nos dice la Gran Comisión? Mateo 28, 18 al 20. ¿Qué nos dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que conocemos y lo que recitamos de memoria de Mateo 28, de la Gran Comisión, cada vez que nos dice la Gran Comisión. No, la Gran Comisión, sencillo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero quiere que le diga algo. Nos olvidamos de la sustancia. Nos olvidamos del ingrediente principal. Ese, por tanto, nos dice que hay una causa superior. Suena bonito, por tanto, id. Lo que está diciendo, en razón de esta verdad, vayan. Pero la pregunta es, ¿cuál verdad? Verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por eso vayan. Somos ineficientes en cumplir el llamado al santo ministerio a las naciones porque hemos olvidado cuál es la fuente de ese llamado, cuál es la causa de ese poder para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la causa no es otra que Jesús mismo. Por tanto, ¿y por qué? Porque toda autoridad, todo poder le ha sido dado a Jesús, quien murió, resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Por esa gran verdad, por la manifestación de su gracia, de su misericordia, al comprender esa verdad que yo adoro a un Dios vivo, que sirvo a un Dios vivo, es que entonces puedo con valentía ir y anunciar su grandeza a otros. Ya sea que lo acepten o lo rechacen. Ya sea que me tilden de loco o de el genio más coherente que puede existir sobre la faz de la tierra. No me importa lo que dirán, porque entiendo que hay una razón superior, que toda autoridad le fue dada a Cristo, a quien yo amo, a quien yo adoro, a quien yo sirvo. Así que hemos sido llamados con propósito al santo ministerio, a las naciones. Por tanto, debemos ser diferentes. No podemos seguir siendo iguales que los demás, como suele decir el pastor. En segundo lugar, somos llamados al santo ministerio, a la iglesia. Suena así como que extraño. Somos llamados al santo ministerio, a la iglesia. ¿Qué entendemos por ministerio? Simplemente ministerio es
Otro término que hemos muchas veces mistificado. Somos llamados al santo servicio a la iglesia. Somos llamados a ser siervos a la iglesia. Volvamos a Samuel 8. Primero de Samuel, capítulo 8, verso 1, nos dice: aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Saben, hay algo que hay que reconocer, y es que Samuel supo cuándo retirarse. Samuel supo cuándo dar 2 pasos atrás. Samuel supo, ya va, mis fuerzas ya no están como la de hace unos años atrás, como para ir recorriendo toda la nación, juzgándola. Así que, siguiendo el consejo de Jetro a Moisés, Samuel agarró a sus 2 pupilos, a aquellos quienes ya habían sido formados, quienes conocían la ley de Dios, porque Samuel ya los había instruido previamente y los constituyó por jueces. Y Samuel simplemente se quedó en Ramá. Posiblemente Samuel haría como en los casos anteriores y le diría, como Moisés dijo al resto de los jueces: hey, cuando se encuentren en una situación difícil, vienen y me lo traen. Lo que sea trivial que ustedes puedan atender, resuélvanlo, porque ya yo no puedo estar viajando. Mi espalda ya no da. El camello de verdad que no es muy cómodo, que digamos, el asiento me está pegando, ya no puedo. Y Samuel reconoció cuándo dar 2 pasos atrás. Samuel y sus hijos. El sacerdote Elí y sus hijos fueron llamados a servir a su nación. Ellos no fueron llamados para ministrar a los filisteos o a los egipcios. Fueron llamados a servir a su nación. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con el propósito de servirnos los unos a los otros. Vámonos, si quiere no lo busque. Si está tomando apuntes. Hechos capítulo 2, 44 al 47 dice de la siguiente manera: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de hacer salvo. ¿Y sabe qué hay allí? Una iglesia que vivía en comunión. Pero más interesante es cómo termina. El Señor era quien añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Usted y yo, cada uno de los que estamos aquí, estamos porque el Señor nos ha añadido a esta su iglesia.
Usted no está aquí porque, bueno, la iglesia de por allá me queda más distante y el carro se me dañó, no puedo ir. Bueno, la crisis de Ciudad Ojeda, del Zulia, de verdad ha hecho insoportable. No. Busque la excusa que quiera. Usted está aquí. Si usted se considera hijo de Dios, usted está aquí porque Dios le ha añadido a esta su iglesia. Y si Dios le ha añadido a esta su iglesia, ha sido con un propósito. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 4 y 5 dice: de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Usted, al decir que es miembro de esta iglesia, al decir que es miembro de la iglesia de Dios, no solamente está diciendo que es miembro de la iglesia universal de Cristo, y que un día será levantado con todos los santos y llevado ante la presencia de Dios con cuerpos glorificados. No solamente está diciendo eso, usted está diciendo: yo le pertenezco al hermanito que tengo al lado, o al que tengo adelante, o al que tengo atrás. Somos uno solo. Y por tanto, así como una mano, esta mano no le pertenece a usted, esta mano me pertenece a mí. Carlito, tú me perteneces a mí. Y yo le pertenezco a usted. Somos miembros los unos de los otros. Y por tanto estamos llamados a servirnos. Vea lo que sigue diciendo la palabra. Primera de Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eres miembro en particular el uno del otro. Si usted ve a uno más feo que el otro y dice: no, ese es muy feo, ese no es miembro mío. Sí lo es. Y debe amarlo, debe cuidarlo. Me molesté con Yeleni, pues tengo que reconciliarme con ella porque yo no puedo vivir molesto con mi mano. ¿Lo ve? Yo no puedo vivir enemistada con mi mano. Es miembro de mi cuerpo. Puede ser que me moleste, puede ser que haya algo que me incomode, que tenga el pellejito o la uña encajada allí, pero sigue siendo mi mano. No la puedo desechar. De la misma manera, somos miembros los unos de los otros y no lo puedo desechar. No puedo dejar morir a mi hermano, aunque no lo conozca, aunque esté recién llegado. Y créanme que desde recién llegado les puedo hablar. Si usted me pregunta: Eliú, ¿te sientes plenamente ubicado en la iglesia? No, hay rostros nuevos. Algunos rostros que conocía ya no están. Y los rostros que estoy comenzando a conocer, bueno, estoy tratando de hacer el esfuerzo por aprenderme los nombres. Y Ámbar, por ahí vamos contigo. Pero no es solamente conocer el nombre, es conocer el carácter, la forma, la necesidad, y estar allí y ser uno. Servirnos los unos a los otros, porque nos reconocemos miembros los unos de los otros. Somos llamados al santo ministerio, al santo servicio, a la iglesia. Eso es comunión. Por eso es que el Señor le dijo a sus discípulos: en esto conocerán que soy mi discípulo, en que tengan amor los unos por los otros. La esencia de la iglesia debiera ser la comunión. Porque yo no voy a poder impactar a la sociedad si no hay comunión entre los miembros de la iglesia. Porque
cuando vengan aquí y vean el chisme, la murmuración, la crítica, la pelea, la queja, no, déjenme tranquilito allá, por lo menos allá afuera. Aunque iba perdido a la quinta paila del infierno, por lo menos era feliz y no tenía tantos problemas. Y muchas iglesias, no sé esta, pero muchas iglesias no crecen, porque los que Dios va añadiendo allí, dicen, más vale decir, es mejor decir que corrió que aquí quedó, y a correr piojo que llegó un pelo. Y buscan otra congregación, porque hay falta de amor. Lamentablemente, muchos nos hemos convertido en catadores de culto. Muchos lo que hacen es venir, sentarse en las sillas, en las bancas, a degustar el culto. Y hoy el canto estuvo afinado. El pianista se equivocó mucho, de verdad. Yo no sé nada de piano, no sé nada de música, pero el problema es el piano, de verdad. Tenemos que cambiar de pianista. No, el problema es el predicador, predica muy largo, muy aburrido, no cuenta chiste, no nos despierta. No, es que el que maneja la computadora, el video es muy lento para cambiar, de verdad que... No, y dígame, la hermanita que limpia, mira, dejó una basurita allá en la esquina y la telaraña. Nos volvemos catadores de culto. No, es que los cánticos de esta iglesia son muertos, son cantos muy viejos. O no, esta iglesia es una pecadora impía incircuncisa, lo único que canta son cantos contemporáneos. Nos hemos convertido en catadores de culto. Si está en 1 Corintios 12, vean lo que dice los versos del 4 al 7. Y si no, presten mucha atención. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, de operaciones, dice Reina Valera del 60. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien de todos. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que el que llega a la iglesia, el que dice, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, al que Dios añade a su iglesia, no tiene excusa para servir. ¿Por qué? Porque Dios ha dado a través de su Santo Espíritu diversidad de dones. Si usted se pregunta, no sé qué hacer, Dios te da que hacer. Dios te capacita con dones y talentos para servir. Pero no solamente es que te da las capacidades. Dios te da ministerio. Ahí te dice, hay diversidad de ministerios. No solamente te da la herramienta, te dice dónde vas a utilizarla. Pero no se conforma con decirte qué herramienta y dónde. También te dice cómo emplearla, porque hay diversidad
de actividades, diversidad de operaciones, pero hemos limitado los dones y talentos, los lugares de servicio en la obra del Señor a, bueno, el predicador, el director de canto, el músico, el ujier, el diácono, el evangelista. Y la única forma de evangelizar es yendo al hospital y allí abrir la Biblia y leer y seguir el paso 1, 2, 3 que tiene el equipo de visitación al hospital. La única forma de ejercer el don de enseñanza es en el ministerio de enseñanza, don, ministerio, en la escuela dominical. Y nos olvidamos que actividad hay múltiples. Y no, yo no estoy limitado solamente al tiempo de enseñanza de escuela bíblica dominical, sino que yo puedo agarrar, y si Dios ha puesto el sentir en mi corazón y Dios ha abierto las puertas, puedo agarrar a los niños de mi comunidad, a los jóvenes de mi comunidad y enseñarles la palabra, compartirles la palabra, diversidad de formas y maneras. Pero como cristianos parece que nos atascamos, nos hemos puesto límites, barreras a nosotros mismos y estamos enfrascados en solamente ver que los lugares de servicio son aquellos que la iglesia habilita según una estructura organizativa que adopte. Y ojo, no estoy diciendo que comencemos a hacer trabajos aislados y separados de los diferentes líderes responsables de las áreas del ministerio. Simplemente estoy diciendo que Dios lo ha capacitado y si usted lo desea, Dios lo capacitará para ejercer de formas inimaginables ministerios para su honra y gloria. En tercer lugar, somos llamados al santo ministerio de la familia. Primero de Samuel, capítulo 3, 11 al 13. Tiene una enseñanza interesante para nosotros. En ese primer encuentro de Samuel con el Señor, Jehová Dios le dice a Samuel: y le mostraré que yo juzgaré a su casa. ¿De quién estaba hablando? Dios le estaba diciendo a Samuel: mira lo que voy a hacer con Elí. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se los ha impedido. Elí y Samuel tuvieron algo similar, algo igual, una relación muy parecida. Y es que ambos instruyeron a sus hijos en las tradiciones de la palabra, en las tradiciones de la ley. Le enseñaron los caminos de Dios. Si eran sacerdotes, ellos conocían a cabalidad la ley. Habían sido examinados y habían sido constituidos como sacerdotes. Más allá del aspecto de la herencia, de la familia, de venir de la familia sacerdotal, ellos tenían la preparación. Los hijos de Samuel igualmente habían sido instruidos, conocían
las responsabilidades ante Dios. Pero sabe, la palabra dice que Elí no estorbó a sus hijos en su vida de pecado. Y Dios le reclama a Elí diciéndole, porque él sabe, no ha estorbado a sus hijos en el pecado que están cometiendo, que él sabe que están cometiendo. Él los conoce, él sabe lo que están haciendo y no ha estorbado, no ha hecho nada. Y Elí hubiese podido decir a su favor, Señor, pero yo les dije. En el capítulo 2, verso 22 en adelante nos encontramos que Elí advierte a sus hijos, hey, no hagan. Hey, si pecas contra el hombre es quien te va a juzgar. Pero si pecas contra Dios, ¿quién crees que te va a juzgar? No hagan ese gran mal que están haciendo. Comiendo de lo sacrificado, acostándose con las mujeres, haciendo de todo, profanando el culto a Dios. ¿Por qué la palabra dice que Elí no les estorbó? Si Elí les había dicho, los había confrontado. ¿Qué pasaba con el sacerdote que entraba al lugar santísimo sin haberse preparado adecuadamente? Moría. ¿Cuál era el castigo de profanar el culto a Dios? Era la muerte. Elí había puesto el amor por sus hijos por encima al amor de Dios. Y cuando dice que no los estorbó, es porque simplemente no les dio el castigo que su pecado merecía. Quizás si Elí hubiese aplicado la disciplina en obediencia al mandato de la ley de Dios con todo el dolor de su alma, con el hijo mayor, y el hijo mayor hubiese muerto, quizás el hijo menor se hubiese salvado. No lo sé. Y hubiese entendido que el pecado trae consecuencias. Era necesario una acción disciplinaria ya establecida por Dios en su palabra que mostrara que el pecado trae consecuencias. Yo no le voy a decir cómo debe ser la disciplina en su hogar, porque aún yo sigo aprendiendo ese proceso y sigo en la lucha. Y con una es de una manera y con el otro definitivamente es de una manera diferente. Y con el tercero que viene por allí, muy probablemente tendrá que ser de una forma totalmente diferente. Y queriendo aplicar en Santiago las recetas que en algún momento aplicamos con Isabel, simplemente hemos encontrado fracaso. Y hemos tenido que volver a empezar. Y aunque hemos tratado de cuidar que no se escape de un aliso, porque el padre al que ama a su hijo lo castiga. Muchas veces nos hemos encontrado con dolores de cabeza de tener que volver otra vez y repetir. Así que no hay fórmulas mágicas, no hay recetas mágicas. Pero yo sí le voy a decir un principio que creo fervientemente. El problema es que exigimos comportamiento por temor al hombre y no por temor a Dios. Como padres exigimos comportamientos a nuestros hijos por temor a la nalgada, a la paleta, al castigo, pero no por temor a Dios. Y fracasamos en parte por ello.
sabe, me encanta pensar un poco en el temor de Dios, porque simplemente viene a mi mente cuando el pueblo de Israel estaba en el Sinaí y vino y le dijo a Moisés: mira, Moisés, no es por nada, pero ve tú y habla con Dios, que Él hable contigo, y tú vienes y nos dices. Ya no queremos ver face to face a Dios, no lo queremos ver cara a cara, no sea que muramos. El temor a Dios no solamente era un aspecto de respeto, implicaba miedo. El pueblo de Israel tenía miedo de Dios porque sabía que Dios era santo. Y se sabían y se examinaban a sí mismos y sabían que había pecado y que si estaban delante de la presencia del Dios Santo, temían por sus propias vidas y decían: vamos a morir. No, Moisés, mejor muere tú, anda tú adelante. Preséntate tú con Dios y resuelve tú con Dios. Si llegas vivo, ya sabemos que estabas bien y no hay problema, pero no me quiero arriesgar, mejor ve tú. El temor de Dios, cuando lo hablamos, lo entendemos simplemente por respeto a Dios. Pero olvidamos que el temor a Dios también significa: hey, ten miedo de saber ante quién te estás presentando. No es ese miedo paralizante, es ese miedo que tiene el electricista que sabe que con un charco de agua no voy a meter la mano en un cortocircuito. No. De tener el cuidado de cómo me acerco y me presento ante Dios. Hemos sido constituidos real sacerdocio y cada uno de nosotros somos responsables, desde el Hijo hasta el Padre, de servir, de ministrar en medio del hogar. Hijo, usted es responsable de la vida espiritual de su Padre, de orar, con respeto, enseñar las verdades de la palabra, y si es de decir, estás equivocado porque la palabra dice esto, decirlo con plena confianza. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando en las verdades de la palabra. Siempre y cuando lo haga con respeto. Pero padres, nosotros también somos responsables de la vida espiritual de los hijos. ¿Qué tiempo dedicamos a enseñar el genuino temor a Dios? Y nuevamente, no les voy a decir que hay recetas mágicas, pero formas y maneras las hay. Y todas implican compromiso, esfuerzo. ¿Qué tanto velamos por la vida espiritual de nuestra pareja? De esa costillita o ese costillito que Dios nos ha regalado. Somos llamados al santo ministerio, a la familia. Estamos llamados a velar los unos por los otros dentro del hogar. En cuarto y último lugar, somos llamados al santo ministerio de la vida personal. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 26 y verso 29. Dice de la siguiente manera: mientras tanto, el joven Samuel iba creciendo y haciéndose grato delante de Dios y delante de los hombres. Verso 29, lo leímos. ¿Por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por un lado, nos encontramos a un Samuel
que iba creciendo en gracia, tanto con Dios como con los hombres, vida espiritual. Pero por el otro lado, nos encontramos a un varón de Dios que vino por instrucciones de Dios mismo y advirtió a Elí de su pecado, un pecado que a pesar de ser advertido, él no corrigió. Porque Dios, antes de lanzar la vara de la disciplina, aún tiene la amabilidad de advertirnos. Y lo confrontó con su pecado. ¿Por qué le das mayor honor a esos hijos tuyos antes que a Dios? Y la razón es que había un problema de vida espiritual. El sumo sacerdote daba mayor honor a los hombres antes que a Dios. Contextualícelo. El pastor da mayor importancia a las enseñanzas, a los caprichos, a las creencias de sus hijos antes que a la voluntad de Dios expresa en su palabra. ¿Usted lo aceptaría? Eso era lo que estaba ocurriendo. Y más allá de que si usted lo acepta o no lo acepta, ¿usted cree que Dios lo aceptaría? Por ese pecado, toda la familia de Elí, toda su descendencia fue consumida. Y fue desterrada del ministerio. Samuel fue temeroso y celoso del Señor. Elí, en algún momento de su vida ministerial, se desvió. Y de allí el llamado que nos hace la palabra, que el que crea que está firme, mire que no caiga, pon tus barbas en remojo. Y eso es lo que yo creo que el Señor hizo con Samuel. Cuando Samuel de muchacho escuchó la voz de Dios, la pregunta es, ¿por qué Dios le reveló a Samuel el pecado en el que andaban los hijos de Elí y las consecuencias de ese pecado? Y la respuesta para mí es sencilla. Dios le estaba diciendo, hey Samuel, no es por nada, pero pon tus barbas en remojo. Los hijos de Elí y Samuel fueron sacerdotes y jueces, conocían su oficio y por tanto conocían de Dios. Pero ¿saben? Ellos no conocían a Dios. Y la iglesia está llena de esos. Y es triste. Y es un llamado a examinarnos a cada uno de nosotros. Porque usted y yo podemos estar aquí en este lugar y conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Y somos a esos a los cuales Dios dirá, bueno, habrás sacado fuera todos los demonios habidos y por haber, pero apártate de mí, hacedor de maldad, porque yo a ti no te conozco. ¿Cómo exiges si no tienes moral? ¿Cómo guías a otros a los pies de Cristo si previo tú no has caído rendido ante el Señor? ¿Cómo muestras amor a la iglesia, a la familia, si antes no conoces a la fuente de amor? ¿Cómo disciplinas sin antes haber sido disciplinado? Y disciplinado por Cristo.
cómo sirves, ministras, pastoreas o el calificativo que quieras utilizar a otros, si primero no has sido pastoreado por Cristo en persona, por el pastor de pastores. Mateo capítulo 3, versos 7 y 8. El profeta Juan el Bautista nos dice Mateo de este hombre, que al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Saben a quién le estaba diciendo eso Juan? Al cristiano de hoy, al cristiano evangélico de hoy. Contextualícelo. Le estaba diciendo a los maestros de la ley, a los que conocían de la palabra, generación de víboras. Les estaba diciendo: hijos del diablo. Y les estaba exigiendo: den frutos dignos de arrepentimiento. La pregunta es: ¿cuál es ese fruto digno de arrepentimiento? El fruto digno de arrepentimiento no es otro que un cambio de vida, un cambio del corazón, un encuentro personal con Cristo, donde nuestra vida da un cambio radical, donde entiendo que soy pecador y que no puedo seguir viviendo ese estilo de vida, que entiendo que Cristo murió en la cruz del Calvario y que Él pagó el precio que mis pecados, que mi culpa merecían, y que por tanto tengo que caer doblegado a sus pies y reconocerlo como el Señor y Salvador de mi vida, dar media vuelta y marchar en sentido a Él. Dios te llama hoy a que sigas el ejemplo de Cristo y te humilles ante Él y seas un siervo para su gloria. Yo no sé cuál es la condición de los hoy aquí presentes. Yo no sé en qué condición está tu vida, pero todo parte de un inicio. Y esto es como el círculo concéntrico, como una piedra que arrojas en el lago y surge un círculo tras otro, tras otro, tras otro. El círculo raíz, el círculo principal es la vida personal. Olvídate que la nación cambiará si no cambia primero la iglesia, y a su vez la iglesia no cambiará si no cambia la familia, pero la familia no cambiará si no cambia primero el yo, el individuo. Así que yo no sé cuál es tu condición, yo no sé cuál es la condición de tu vida. Tú la sabes y Dios la sabe. Yo no sé si tú estás viviendo en pecado, apartado de la gracia de Dios. Pero si esa es tu condición, el llamado en esta hora es sencillo. Humíllate ante Cristo. Humíllate ante Dios. Reconoce tu condición de pecado. No desaproveches la oportunidad que Dios te da hoy. Arrepiéntete, reconoce, y no basta solamente con reconocer. Arrepentimiento es más que reconocer,
El arrepentimiento parte de sí, reconocer, Dios, yo soy pecador. Y no hay nada que yo pueda hacer para enmendar toda mi vida de pecado. Pero yo quiero ser diferente por tu gracia, porque todo poder te ha sido dado. Y como todo poder te ha sido dado, tanto en el cielo como en la tierra, yo quiero que tú me cambies hoy. Yo no sé si aquí hay alguien presente que tenga que poner su vida a cuenta con Cristo y confesarlo como Señor y Salvador. Si es así, esta es la oportunidad que Dios te da. Y simplemente basta con que tú, de forma intencional, aceptes esa oportunidad y pidas a Dios su gracia inmerecida sobre tu vida. Pero mis amados hermanos, Dios también nos está llamando al resto de la iglesia. Y le animo a que examine allí donde está su corazón y su vida. Vea su condición ante los ojos de Dios. Pues Dios también nos está llamando a consagrar nuestra vida personal al Señor. Dios exige fidelidad y compromiso, entrega total. ¿Sabe? Yo he dejado de creer en esos llamados donde la iglesia pasa al frente, donde la iglesia viene en lágrimas llorando. Y no porque esté mal esas formas. He dejado de creer en ella porque simplemente la evidencia del tiempo demuestra que todo sigue igual. La prueba del tiempo da a demostrar que todo sigue igual. Así que yo no les voy a pedir que levanten sus manos, que pasen al frente. Pero yo sí les voy a pedir que examine su vida y considere muy bien lo que cuesta seguir a Cristo. El Señor se los dijo a sus discípulos. ¿Quién antes de agarrar y empezar una construcción no se sienta primero y examina a ver si puede terminar la obra? Salomón los dijo en otros términos. Cuando vengas a la casa de Dios, cuida tu lengua, porque es mejor que estés calladito a que te comprometas ante el Dios vivo y no cumplas. Dios te llama a consagrar tu vida espiritual, no solamente hoy, todos los días. Esto no es un acto de un momento, es un acto del diario. Y habrán días que fracasarás, sí. Pero ahí está Dios con su gracia, dándote la oportunidad de volver a empezar. Y volver a sus pies. Has descuidado tu vida. Confiesa tus pecados y arrepiéntete ante el Señor. Esa es la clave para que todo cambie. Entiende que la necesidad no es
que tu esposa cambie, que tu esposo cambie, que tu vecino cambie. La prioridad es que tú cambies, que yo cambie, que cada uno de nosotros cambiemos. Dios quiere y tiene que trabajar en ti y en mí primero, a fin de usarte para cambiar a tu familia, a tu iglesia, a tu sociedad. No cometas el error de Elí. Humíllate ante el Señor y Él te convertirá en un instrumento de honra en sus manos. Hace unos minutos cantamos, Dios, yo quiero ser cristiano de corazón. Hace unos minutos cantamos, al Cristo vivo sirvo. Hace unos minutos dijimos, Dios, quiero ser un siervo para tu gloria. Si eso es verdad, debemos volver a los pies de Cristo. Yo les voy a invitar a cerrar sus ojos y orar. Padre, ante ti estamos rendidos.